Mi nombre es Carlos Humberto Pérez Moreno, yo soy médico ginecobstetra egresado de la Universidad del Rosario. En este momento me desempeño como jefe del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital de San José y quiero contar mi experiencia con los factores de transferencia. Los factores de transferencia los conocí por sugerencia de una persona que me los mencionó. Eh, Inicié una investigación eh, profunda acerca de los factores de transferencia y el significado clínico que tenían, eh, al ver que nosotros tenemos muchas enfermedades que la medicina convencional no mejora, se decide buscar alternativas diferentes en otro tipo de medicación. Como no manejamos los médicos alópatas no manejamos este tipo de medicación, hicimos una investigación acerca del producto, de lo que hace y realmente hemos encontrado que el mecanismo de acción de los factores de transferencia al activar las células NK, o sea, las células asesinas, sustentado por los journal de en artículos recientes del Journal de Inmunología del año pasado, donde nos demuestra que nos soporta que el mecanismo de acción de los factores de transferencia sí realmente están haciendo lo que dicen que hacen. Eh, He tenido muchas pacientes que lo han tomado por diferentes tipos de patología. He tenido pacientes con lupus eritematoso sistémico, con enfermedades hematológicas como trombastenia de Glassman, que han sido pacientes que han llegado a mi consulta no por la enfermedad, sino como su ginecólogo y les he ofrecido esta alternativa de manejo. Las pacientes se sienten muy bien con la droga, mejoran su estado clínico y hacen que sus tratamientos para sus enfermedades sean mucho más fáciles de realizar y en muchas ocasiones con una disminución de su sintomatología y de la medicación que reciben. Entonces, creo que he tenido una experiencia amplia en el año anterior. El número de pacientes, pues realmente no lo puedo cuantificar, pero lo que sí es que adicionalmente lo bueno que le puede producir el factor de transferencia al paciente es la seguridad de ser un producto inocuo con unos efectos secundarios mínimos y que definitivamente al venir de donde viene, del calostro bovino o de la clara de huevo, pues sabemos que las posibilidades de producir efectos secundarios son mínimos. Mi nombre es Enrique Rosas Vaquero, soy médico egresado de la Universidad Nacional, me he dedicado a la práctica de la ginecología, hice también un posgrado en gerencia en salud, actualmente soy el director científico de un hospital del estado. Mi contacto con los factores de transferencia data de muchos años porque me enteré de ellos en mi formación profesional. Siempre estuve inquieto por la forma como se podrían suministrar estos factores de transferencia para transmitir o regular la inmunidad en las personas. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo llegó a mis manos una literatura de un ginecólogo, oncólogo de los Estados Unidos, el doctor Hannon, que hizo un libro que llegó a mis manos y empecé a revisar, y él relataba allí los beneficios que se lograban con factores de transferencia dados por vía oral. Indiscutiblemente busqué la forma de conseguirlos, efectivamente los tomé personalmente por un problema de colon irritable que me aqueja debido al estrés. Entonces me fue muy bien con él y comencé a formularlo o a suministrarlo a los pacientes, porque esto no es ningún medicamento, esto es un suplemento, no es un suplemento nutricional directamente, es un suplemento que nos balancea, nos equilibra el sistema inmune. Entonces, dado esto, empecé a suministrárselo a pacientes
que tenían problemas de baja de defensas, como las pacientes que presentaban enfermedades herpéticas o enfermedades como el virus del papiloma humano, para mejorar un poco el tratamiento que se le hace a este tipo de pacientes. Y efectivamente encontré que en muchas pacientes, por ejemplo el caso de una paciente que venía tratando de unos problemas herpéticos serios, con unos brotes terriblemente dolorosos, comencé a suministrarle los factores de transferencia y los episodios comenzaron a alejarse y a ser cada vez menos graves. En el último episodio nos dimos cuenta por una pequeña roncha, pero indolora y sin ninguna otra manifestación clínica, lo cual me hizo pensar que efectivamente esta paciente mejoró mucho en su proceso herpético. Y luego comencé a utilizarlo en pacientes a quienes iba a someter a cirugía, pacientes que iba a hacerles histerectomía. Se les suministraba los factores de transferencia como suplemento un mes antes de la cirugía, y con sorpresa vi cómo estas pacientes tenían una recuperación mucho más rápida, la formación de la cicatrización era mucho mejor luego su proceso de postquirúrgico era de una evolución también mucho mejor. Por eso actualmente estoy recomendando este suplemento, estos factores de transferencia, a muchas de mis pacientes. Mi nombre es Ileana Gabriela Buica, soy médico especializada en medicina interna en la Universidad de Craiova de Rumania y vengo trabajando con Transfer Factor hace un tiempo, no es mucho, sino más o menos unos 3 meses, en que he tenido unas experiencias magníficas, tanto al nivel personal como al nivel de los demás pacientes que he tenido. Pues mi experiencia ha sido absolutamente espectacular, en el sentido de que por primera vez en mi vida, después de que sufro de artritis reumatoidea desde hace 12 años, me siento, por primera vez en mi vida me siento bien, puedo caminar, puedo desempeñarme en todas mis actividades sin ninguna restricción y me siento muy bien. Siento que Transfer Factor me ha regulado varias funciones del organismo y me siento absolutamente bien. Mis experiencias con mis pacientes que han tomado Transfer Factor pues han sido remarcables en el sentido de que han empezado a tener movilidad. Estoy hablando de pacientes con artritis reumatoidea. A otra paciente mía le ha desaparecido un tumor pulmonar que tenía. Entonces estoy pensando que Transfer Factor es un producto que se tiene que vivir, más no comentar. Vívenlo. Yo soy Fidel Antonio Morales, soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional en el año 86. Tengo 14 años trabajando con terapias alternativas, ejerciendo acupuntura, homeopatía y sanación, pero también partiendo del conocimiento de la medicina occidental. Tuve información de los factores de transferencia a través de una familiar que se había involucrado en el negocio. Me tomé unos meses para revisar la sustentación científica del producto. Me pareció que estaba suficientemente investigado y suficientemente probado, y comencé a recomendarlo a pacientes y a algunos familiares. El resultado ha sido excelente. Digamos que es de los pocos productos que realmente al utilizarlo permite unas mejorías que están de acuerdo con la literatura científica
y con los testimonios conocidos previamente. En particular, pues uno de mis primeros pacientes fue una mujer de 40 años con un proceso de artritis reumatoidea de más de 15 años, que necesitaba 5 medicamentos para mantener controlada la enfermedad, pero a pesar de tener un tratamiento que desde el punto de vista de medicina convencional estaba perfectamente definido, no tenía realmente una solución a su enfermedad, sino un efecto paliativo que no era el ideal. Ella comenzó a tomar los factores de transferencia. Durante los primeros 8 días tuvo un ligero empeoramiento del dolor, luego de eso comenzó a tener una mejoría que progresó muy rápidamente y a las 3 semanas de estar tomando los factores de transferencia estaba prácticamente asintomática. Ha seguido mejorando, sus exámenes de laboratorio comprueban esa mejoría y ha podido disminuir y minimizar la cantidad de medicamentos de síntesis química que venía tomando, teniendo como efecto secundario, además de poder mejorar su sintomatología, el prescindir de la toxicidad que le estaban reportando todas estas, los medicamentos químicos que venía utilizando. En el resto de casos, enfermedades alérgicas, problemas de inmunodeficiencias, he observado también una mejoría muy rápida, un efecto rápido pero a la vez profundo, efectos que se mantienen a través del tiempo y que pues a mí me permite entender que los factores de transferencia están generando en la terapéutica y en la prevención médica una revolución de la cual afortunadamente puedo formar parte. Mi nombre es Tito Vega Restrepo, médico de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en la medicina forense, la cual ejercí durante 10 años como jefe de la seccional aquí en Ibagué, especializado en gerontología en la Universidad de Neiva y un máster en el mismo tema en Barcelona, España. Llevo ejerciendo la profesión por más de 25 años aquí en Ibagué con éxito y conocí a través de mis amigos el Transfer Factor hace muy poco tiempo, aproximadamente en septiembre. Tuve la oportunidad de estudiarlo básicamente en los libros de inmunología porque me motivó a estudiar la inmunología, a revisar el tema. Me pareció y tengo actualmente la convicción de que se trata de un producto estupendo para el mejoramiento y para la prevención de muchas patologías. Lo he utilizado y lo he recomendado a mis pacientes y yo quisiera dejar constancia de algunos casos entre los cuales uno que me llamó mucho la atención por su mejoría tan espectacular. Se trata de RR, un paciente mayor de 50 años residente en Bogotá. Él es publicista de profesión y quien hace más de 20 años ha sufrido la enfermedad de Crohn. Por este motivo ha estado hospitalizado en estado grave por lo menos en 3 oportunidades. Ha sido durante todo este tiempo tratado por especialistas y ha sido una persona muy rigurosa en el consumo de sus medicamentos prescritos. En la última hospitalización que tuvo el paciente en septiembre del 2004, su estado clínico era muy grave. Presentaba un estado anémico severísimo, con diarrea de sangre, estados febriles que hacían pensar en un absceso intestinal. Ya presentaba varias fístulas perianales de varios años de evolución. Su estado anímico era propio de una persona que presiente la cercanía de la muerte. De hecho, ulteriormente supo este paciente que un médico amigo de la familia había advertido a su esposa del inminente riesgo de su muerte. La enfermedad de Crohn es poco frecuente en la población. Consiste en un proceso inflamatorio crónico del tubo digestivo. Ataca más intensamente el intestino delgado y el intestino grueso. Tiene una correlación genética y se le asocia a un proceso autoinmune y también infeccioso.
Esta enfermedad produce severos trastornos alimentarios crónicos que se traducen en anemias, pérdida de peso y la presencia de fístulas o perforaciones que comunican el intestino a la piel, a través de las cuales hay pérdida de material intestinal. Las infecciones en estos pacientes son una continua amenaza para la vida. Todo esto produce trastorno permanente de las condiciones sociales, familiares, psicológicas del paciente, además de la severa minusvalía laboral y económica. Por intermedio de un hermano mío, amigo del paciente, lo llamé por teléfono a la clínica y le hablé de los beneficios que podría obtener con el Transfer Factor. Él, haciendo un acto de fe, pues no me conocía ni sabía nada del producto, accedió a iniciar la toma de una cápsula cada 6 horas del Transfer Factor Plus, según se lo recomendé. Muy pocos minutos después de iniciada la toma, se sintió como si hubiese comido una cena abundante y muy nutritiva, me lo comentó, y también sintió moderado mareo transitorio. Ya por entonces recibía sus antibióticos y una transfusión de sangre. Esta sensación de bienestar repentino la interpretó como diferente a la que había sentido en anteriores hospitalizaciones, donde recibía similar tratamiento y notó que entonces su mejoría era muy lenta y dificultosa en comparación con la actual. Desde el mismo día que inició el Transfer Factor, mejoró su curva térmica, no volvió a hacer picos febriles, mejoró su estado general y anímico. Al cuarto día de iniciar el Transfer Factor, pudo haber sido dado de alta a no ser por un leve sangrado anal transitorio, ocasionado por el incremento de la consistencia de su bolo fecal, pero al quinto día ya estaba en su casa. Allí notó un incremento de su apetito, notó incremento de su peso. Pocos días después pudo sostener erecciones y tener relaciones sexuales, cosa que hacía más de un año no lograba, y ya pensaba que esta función era cosa del pasado. No tomó más antibióticos, los corticosteroides fueron rebajados de 8 tabletas a solo media al día. Luego de hospitalizado, no volvió a presentar picos febriles. Presentaba algunas molestias poco dolorosas en la parte baja del abdomen y persistía episodios poco preocupantes de diarrea. El aspecto que más impresionó al paciente fue su mejoría psicoespiritual. Vio que podía liberarse de una enfermedad que lo llevaba a la muerte y sintió renovado ánimo para afrontar la vida. Hacía más de 20 años había estudiado arte, pero nunca pudo encontrar un momento ni ánimo para ejercer esta actividad. Sentía que su vida se había reducido a unos pocos clientes de publicidad y a una rutina casi de claustro. Aún estando en la clínica, leyó un libro que le pidió prestado a la enfermera. Allí hablaba de un profesor suyo sobre arte y se sintió movido a desarrollar la actividad que por muchos años tenía en el olvido. Hoy, 4 meses después de ser dado de alta, se siente en excelentes condiciones de salud. Sus fístulas han cerrado. Ha estado en chequeos especializados y lo encuentra en buenas condiciones. Ha disminuido su medicación al mínimo. Disminuyó a 3 cápsulas diarias el Transfer Factor Plus y cree que con 2 será suficiente. Ha reactivado su clientela de publicidad y atiende con brío su galería de arte. Actividad esta que quiere incorporar como parte muy importante de su quehacer profesional, al tanto que adelanta venta de activos para rediseñar su rutina. Dice que nunca había trabajado tanto y con tanto gusto, lo que produce una sensación de cansancio propio de la intensidad de las nuevas labores. Persisten, no obstante, episodios moderados de dolor abdominal, episodios leves de diarrea, que han sido interpretados como secuelas de muchos años de daño de su estructura intestinal, pero siente que hay varias cosas que habían desaparecido de su vida. Por ejemplo, comer a satisfacción, reactivación de su vida social y conyugal y trabajar con gusto. Siente que su vida cambió 180 grados para bien. Se asombra al ver que alguien desconocido lo llamó a la clínica en momentos terminales y le ofreció el Transfer Factor, un producto que le cambió la vida. En mi concepto, este paciente, como otros que he tenido la oportunidad de observar, me han demostrado claramente la importancia y el impacto que el Transfer Factor tiene en la salud de las personas. Yo no dudo en recomendarlo a las personas.
de cualquier tipo de patología. Yo no les digo que esto sirve para curar enfermedades, les digo algo mejor todavía, que esto sirve para mejorar su salud y de una manera permanente. Entonces, el Transfer Factor para mí ha sido un aliciente de contacto con mis pacientes, y de lo cual yo estoy muy satisfecho con los resultados que he obtenido. Mi nombre es Gustavo Puerta, yo soy profesional de la salud visual, salido de la Universidad de La Salle del año 85. Desde esa época me he dedicado a la investigación científica de problemas oculares en nuestro país. He tenido especializaciones en lentes de contacto, en ortóptica, en pleóptica. Hemos analizado todos los aspectos de la salud y sobre todo de patologías severas, de enfermedades de los ojos que son graves. Estudiando mucho las causas de los problemas oculares, que nos ha faltado un poco sobre esto. Y por eso he escrito estos libros, un libro especializado sobre la salud visual en empresas, las causas de los problemas en las personas trabajadoras. ¿Cuáles son? En niños, hemos sido especialistas en niños, para lo cual creamos métodos ludopedagógicos para que los niños se dejen examinar de forma eficaz, con diagnósticos certeros. Y eso nos ha permitido hacer grandes aportes a nivel de niños. Hemos estudiado también algo muy importante, es algo muy severo, son los pacientes con miopías. La miopía ha sido una enfermedad que se ha quedado un poco atrás y nosotros nos hemos dedicado a eso, a estudiar las causas de los problemas, y lo hemos estado intentando y lo hemos logrado. Todos los productos que mejoren la salud visual en los pacientes y que se adapten a nuestros estudios son bienvenidos. Cuando yo analicé el Transfer Factor Plus y con los estudios que le hicimos de acuerdo a su literatura, notamos que era un producto que podía ser muy eficaz para algún tipo de problemas. Es el caso de la degeneración macular causada por la edad, principal causal de ceguera en el mundo, más que la catarata tan conocida por todos nosotros. La degeneración macular senil es producida por la deficiencia de las células macrófagas que se encargan de llevar los desechos que hay en el fondo del ojo al torrente sanguíneo para que sean eliminadas. Si esos desechos persisten en el fondo del ojo, se ubican debajo de la retina y la van levantando, produciendo lentamente un desprendimiento de ella hasta conducir a una ceguera de forma irreversible. Y en este momento no se conoce ningún medicamento que pueda prevenir ni curar esta ceguera. Cuando nosotros analizamos el Transfer Factor Plus y nos dimos cuenta que potencializa las células que intervienen en el sistema inmunológico, lógicamente los macrófagos están dentro de ellas. Y seguramente, muy seguramente, es el complemento alimenticio ideal para que estas células macrófagas vuelvan a tener esa fortaleza que necesiten y no se vaya a producir esa degeneración macular causada por la edad. Nosotros hemos recomendado a muchísimos pacientes de forma preventiva el Transfer Factor, de forma preventiva el Transfer Factor, porque es una de las cualidades que tienen los profesionales de la Fundación. Prevenimos más que curar, pero si hay que curar igualmente lo hacemos. En días anteriores formulamos este producto a un sacerdote de un municipio del Huila de 72 años con graves problemas cardíacos. Ya había sufrido un preinfarto y se le recomendó el producto para prevenir una posible degeneración macular causada por la edad. Pero dentro del trayecto del tiempo, el producto hizo sus efectos en la parte cardíaca. Tuvo una recomendación de hacerse un cateterismo para mirarle cómo estaba su sistema vascular, a lo cual yo le pedí el favor que tomara otro segundo concepto y se hicieran unos nuevos análisis de su corazón y su sistema vascular. Eso ocurrió 25 días después de haber estado consumiendo el producto, 2 cápsulas todos los días. La sorpresa mía fue muy grande cuando el propio cardiólogo de la Clínica San Rafael en Bogotá, me llamó a preguntarme qué producto era el que le habíamos recomendado al padre Otoniel. Yo le conté de qué se trataba,
hablamos un rato sobre esto y fue tanta su sorpresa que él pidió el producto, porque el corazón del padre Otoniel estaba completamente sano y su sistema vascular estaba de forma ideal. Sus triglicéridos, su colesterol habían bajado mucho. Nosotros habíamos buscado prevención para su generación macular, pero lo que hizo fue hacerle un bien muy grande a su sistema cardíaco. Entonces, yo creo que de forma, de pronto, como decimos, indirecta, logramos lo que él quería, porque la última razón que me dio él, después de haber consumido 2 frascos, es que definitivamente el producto le había cambiado la vida, porque él tenía mucho miedo, muchos miedos que hacían de pronto su vida agobiante, porque le daba miedo de pronto que por cualquier exceso de trabajo se te pudiera afectar el corazón. Hoy es una persona nueva y eso se le debe al Transfer Factor. Él me dijo, cuando desee, yo puedo darle cualquier declaración porque me siento una persona completamente nueva. Y nosotros creemos que si es capaz de hacer esto con el corazón, lo va a hacer con los ojos, lo va a hacer con la degeneración macular senil y muy seguramente por lo que hace el producto puede hacerlo con el glaucoma. Eso casi lo tenemos por seguro y estamos esperando algunos pacientes que ya han sido formulados con el producto. Vamos a esperar un tiempo para poder dar unas nuevas declaraciones. Me llamo Hugo Agudelo Rodríguez, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México hace 32 años. Vengo ejerciendo mi medicina alternativa en los medios bioenergéticos. Estudié primero que todo naturismo en la ciudad de Guatemala la Vieja, en el Instituto Naturópata de Guatemala. Estudié cromoterapia, hidroterapia, masoterapia, geoterapia y todas estas medicinas alternativas para la buena salud y estilo de la vida de los seres humanos. A través del tiempo he venido analizando mis productos para ofrecerle una mejor calidad de vida a mis pacientes y entre ellos ahora me ofrecieron el Transfer Factor Plus. Me hablaron de este producto alimenticio, lo comparé exactamente con otros elementos naturales y vi como un producto natural tiene tantas alternativas para la salud de los pacientes. Es así como inicié hace más o menos 3 meses a ofrecerlo a algunos pacientes, dárselo, prescribirlo y empezar a verle su evolución. Esa evolución realmente es fantástica porque el producto con su calidad de vitaminas aumenta las defensas del paciente y ayuda en la enfermedad. Tengo el caso de una pacientica de 7 años que estaba totalmente descerebrada, en posición fetal, estreñimientos de 15, 8 días seguidos y una anuria marcada. A través de que empezamos a darle el producto, ella empezó a ceder su estreñimiento, a hacer sus deposiciones a diario y la anuria desapareció y tenían que cambiarle el pañalito casi 6, 7, 8 veces al día y bajó su volumen corporal porque estaba reteniendo esos líquidos. Lo más interesante es que la paciente empezó a soltar sus manos para poder coger una crayola y hoy en día dibujar. Sus ojos ya tienen movilidad, escucha más y en sus piernas ha desarrollado fuerza suficiente para empujar el sitio donde ella está, la mesa o su mecedora hacia la parte de atrás. Yo la estuve evaluando ayer en Bogotá y vi que la niña tiene sus exámenes totalmente bien. Sufría también de un problema de respiración profunda, dificultad de respiración y empezó a botar flemas y a respirar en una forma normal. Sus exámenes muestran que los pulmones ya están libres de mucosidades y esto agrada bastante. Otro paciente que tengo es una señora de 84 años. Cuando llegó a mi consultorio
llegó llevada por 4 personas porque tenía una escoliosis marcada y una degeneración de columna, y por un golpe la tercera vértebra lumbar había sufrido y se había abierto un poco y ella no podía caminar bien. Resulta que empezamos yo no conocía en ese tiempo el producto, empecé a tratarla común y corriente, y cuando conocí a Transfer Factor empecé a proporcionárselo, y hoy en día es una persona que anda por toda la casa. Como forma jocosa, uno de sus nietos me dijo: doctor, usted nos dañó la vida. Le dije: ¿por qué? Porque ella anteriormente no se movía, ella estaba quieta todo el día y no hacía más sino quejarse. Hoy en día se nos mete en todas partes y nos revisa todo. De tal manera que esto es de gran satisfacción ver que una persona de esa edad haya evolucionado tan fácilmente, y que en las últimas radiografías ya muestra que ha desaparecido poco a poco la escoliosis y la degeneración de la columna. Anteriormente usaba su chaleco totalmente, hoy ya no lo usa para ningún caso. Eso es lo que me ha enamorado del producto, y por eso lo estoy recomendando día a día. Mi nombre es Luis Fernando Bautista, yo soy médico familiar de la EPS Sanitas y del Seguro Social. Actualmente, desde hace un mes, llevo utilizando dentro de mi formulación un suplemento interesante al cual se le ha anexado factores de transferencia. Como bien sabido, eso relacionado con la parte inmunológica. He notado en mi mes de experiencia, en un caso específico como es un paciente que sufrió un infarto bastante serio, de cara diafragmática, con irradiación a pared posterior del corazón, el cual sobrevivió a este evento. Estuvo aproximadamente un mes hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente es llevado a observación y se le da de alta, sometido posteriormente a rehabilitación de tipo cardiológica y medicamentos afines a su problema, pero con una evolución no muy satisfactoria, ya que el paciente refería persistir con angina, con ejercicio moderado, y más o menos luego de 3 meses el paciente persiste con esa sintomatología. Yo conocí el producto y se lo recomendé. Él comienza a tomarlo y en aproximadamente unos 5 días el paciente ya es capaz de subir, digamos, a un tercer piso donde él vive sin presentar esa sintomatología. A los pocos días comienza a hacer actividades de tipo deportivo, a la cual yo le he dicho que tenía que esperar mínimo un año para poder hacerlo, ya que se ameritaba tener cierto estado físico aceptable y con muy buena tolerancia. Hace más o menos unos 15 días me comenta el paciente que ya es capaz de hacer natación, cosa increíble porque realmente con estos factores de transferencia aumentó su vitalidad, ¿sí? Y mejoró su resistencia, además de el paciente volver a retornar nuevamente a una actividad prácticamente normal, ¿sí? Sin que se vea afectada su salud. Yo pienso que pues, en mi poca experiencia que llevo es muy buena la evolución que ha tenido ese paciente. Básicamente sería del caso para comentar en este caso. Otra señora de 87 años, muy mal estado general, con oxígeno, dependencia también, prácticamente más de 8 o 10 horas de oxígeno en el día. Actualmente logra tolerar una postura, un decúbito, durmiendo con 2 almohadas y con menos cantidad de oxígeno en el día, luego de más o menos un mes de tratamiento con estos factores de transferencia. Básicamente será pues para comentar su caso.